Y ya vamos casi a la mitad de la vida de Elías, creo yo. Todavía faltan muchos temas que discutir. Pero hoy quiero hablarles acerca de este tema titulado La primera resurrección en la Biblia, un hombre bajo la sombra de Dios. La primera resurrección en la Biblia y un hombre bajo la sombra de Dios. Todos ustedes saben muy bien, hemos hablado acerca de la vida de Elías, de quién era él, su ministerio, cómo él se para, levanta en medio de un tiempo horrible en el tiempo de Israel. Tiempo malvado, un tiempo lleno de maldad, lleno de pecado. El pueblo de Dios se ha completamente olvidado de Dios. Y la razón principal, escuche bien, la razón principal porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación del norte, se olvida de Dios es por los reyes malos que tienen. Por eso es muy importante que el líder del hogar haga su trabajo. Por eso es sumamente importante que como padres, ustedes, los que están aquí y me escuchan, se mantengan fieles a la palabra de Dios. Porque donde va el líder, ahí va el cuerpo también. Donde va el líder del hogar, ahí va el cuerpo también. Amén. Si usted es una mamá que está criando a sus hijos sola, donde usted vaya, ahí van sus hijos también. En el libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24, vemos la continuación de la historia de Elías. La última vez, el domingo pasado, cuando terminamos de predicar, lo dejamos que había llegado a Sarepta de Sidón, ¿correcto? Y se había albergado con esta viuda que el Señor lo mandó. Quédate con la viuda, ella te va a dar de comer, ella te va a sustentar, y ahí se quedó. Y luego mira lo que dice la Biblia, continúa la historia en Primera de Reyes capítulo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, se nos habla acerca de los héroes de la fe. Si usted alguna vez ha leído el libro de los Hebreos, capítulo 11, ahí están. Por ejemplo, dice: por la fe Abraham cuando fue llamado obedeció. También dice: por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para engendrar. Por la fe, dice, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob cuando moría bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José. Por la fe, José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo. Por la fe, dice, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses. Por la fe, dice, Moisés cuando llegó a ser grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, dice, no pereció la prostituta Rahab con los incrédulos. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, o cuando he estudiado el libro de los Hebreos, es que Elías no está en la lista de la fe. Y yo pensaría que alguien como Elías debería de haber estado.
en la lista de la fe, de los héroes de la fe del libro de los Hebreos. Pero es algo bien interesante porque en el versículo 35 de ese capítulo sí nos dice esto: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obedecer mejor resurrección. Ahora, cuando yo leo esto, el primero que se me viene a la mente es Elías. ¿Por qué? Porque el primero que Dios usa para llevar a cabo una resurrección es Elías. Antes de la vida de Elías, antes de este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, nunca había habido una resurrección. Es la primera vez que se lleva a cabo una resurrección en la palabra de Dios. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a oír esa palabra, ¿sí o no? Oh, resurrección. Pero para Elías era algo nuevo. Es más, Elías estaba en Sarepta de Sidón, tierra cananita, que ellos adoraban a Baal. Jezabel, ella había hecho que el pueblo de Israel adorara a Baal, era el dios pagano. Pero Baal, una vez al año, los sacerdotes de Baal tenían que rendirle culto al dios de la muerte, que se llamaba Mot. Y me llama la atención que Dios no solo le muestra al pueblo de Israel por medio de Elías que tiene el poder para parar la lluvia, que tiene el poder para dar de comer aún sin la lluvia, pero tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. No hay Dios como nuestro Dios. Él tiene poder sobre todas las cosas. Este mundo, como les mencionaba, hermanos, está lleno de cosas muy tristes, como el caso que le mencioné de la mamá en Houston y muchas otras cosas más que vemos alrededor nuestro. Y es bien interesante porque Elías llega a la casa de esta viuda que vimos la semana pasada, que ya de por sí estaba en un estado emocional totalmente caído. Le dice a Elías: ando recogiendo 2 pedazos de madera para ir a hacer una torta, un poco de comida y luego dejarnos morir yo y mi hijo. Obviamente esta mujer no creía en Dios, no era parte del pueblo de Dios, y Dios envía a Elías a la casa de esta mujer. Y la otra cosa que quiero decir es que hasta este momento Elías había hecho todo lo que Dios le había mandado hacer. No había desobedecido a Dios en nada. En nada. Y después de un tiempo de estar Elías en la casa de esta mujer, ¿qué nos dice? Que su hijo, su único hijo, cae enfermo y la enfermedad le causa ¿qué? La muerte. Le causa la muerte. La primera cosa que quiero que nosotros aprendamos de Elías, hermano, el día de hoy, es el poder de la constancia en la vida de Elías. The consistency of Elijah's life. Es algo muy poderoso en la vida de una persona, la consistencia. Que no cambie. That you don't change. Elías tuvo que estar en Querit, pasó la prueba. Elías tuvo que ir a la casa de la viuda, pasó la prueba. Y ahora viene otra prueba sobre él y Elías la va a pasar. Y Elías la va a pasar. El día jueves yo hablaba acerca de evidencias de verdaderamente ser salvo. What is a proof that you're really saved? ¿Cuál es una evidencia de que tú eres salvo? Y una de las cosas que les mencioné casi al final fue que usted puede soportar las pruebas que le llegan por medio de su fe. Si cualquier prueba o la prueba que le llega a usted lo hace renunciar a su fe, es que usted verdaderamente no tenía el Espíritu de Dios dentro de usted. La fe, si el Espíritu de Dios, if God's Spirit resides in you, then usted debe de poder sobrellevar las pruebas que atraviesa. Claro, yo no estoy diciendo que no pase días donde no quiere ni siquiera levantarse de la cama. Yo no estoy hablando de que usted no atraviese días de tristeza, de depresión, de angustia, de duelo. Amén, hermanos. Que no tenga un momento de Getsemaní como lo tuvo el Señor Jesucristo. Que no tenga un momento de dolor como los tuvo David muchas veces. Pero en algún momento usted se tiene que volver a levantar.
tiene que volverse a levantar. Si el Espíritu de Dios está en usted, tiene que volverse a levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar, dice la palabra de Dios. You have to get up again. Y eso es lo que vemos en la vida de Elías, hermano. Todo había hecho bien Elías. Había creído en Dios, había tenido fe para enfrentarse a gente malvada. ¿Sí me explico? Y aún así, ¿qué le dice? ¿Qué pasa? Estando en la casa de la viuda, le provee Dios aceite, pero no deja a Dios de probar a la viuda y a Elías. Se le enferma el Señor. Y lo vemos más adelante en la oración de Elías. Ahora, ¿qué hace la viuda? Lo que hacen la mayoría de los seres humanos cuando algo malo les pasa. Buscan a quien culpar. Most of us, when something bad happens to us, the first reaction that we have is, who's at fault? Whose fault is this? Most of the time, we'll choose someone else instead of us. Cuando algo malo nos pasa, siempre buscamos culpa. ¿Quién es el culpable? Y naturalmente, o casi en la mayoría de las veces, vamos a encontrar que alguien más es culpable menos yo. Por alguna razón, todo lo que me pasa en la vida, alguien más tiene la culpa. Yo siempre tengo mis manos limpias. La mujer le echa la culpa ¿a quién? ¿A Elías o a Dios? Cualquiera de los dos. La viuda busca en quién depositar su culpa, porque la mujer se siente culpable. Eso lo vemos. Miren lo que dice. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿por qué te estás desquitando de mí? Eso quiere decir, why are you taking revenge on me? Why is this happening to me? ¿Por qué está sucediendo esto, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer memoria a mis iniquidades para hacer morir a mi hijo? La viuda siente que su pecado ha traído el castigo de Dios. La viuda se siente culpable de algo. La Biblia no nos dice qué es, pero ella está cargada con culpa. Porque cuando algo le sucede a su hijo, y eso déjeme decirle algo, hermanos, cuando en nuestro corazón hay pecado, cuando nosotros hemos hecho algo que a Dios no le agrada y nuestro corazón está batallando con culpa y nos llega algo malo a nuestra vida, lo primero que sentimos es que Dios nos está castigando. ¿Sí me explico? La culpa nos invade, nos atormenta. Y eso es lo que sucede con la viuda. La viuda siente que su pecado, cualquiera que haya sido, ha traído el castigo de Dios sobre ella. Y ella pone su culpa y sus emociones malas contra Elías. ¿Por qué? Porque Elías, escuche, es el hombre de Dios. Si Elías había sido un gran degenerado, un gran chupando con la viuda, papá, o sea, jodiendo ahí junto con ella, no le hubiera dicho nada. Mira, se me murió mi hijo, echémonos unas, hubiera dicho, ¿sí o no? Pero como Elías es el hombre de Dios que representa al Dios divino todopoderoso, la mujer le echa la culpa a él, porque él representa a Dios. Y eso va a suceder muchas veces en su vida, hermano. Si usted representa a Dios consistentemente, mucha gente lo va a criticar porque usted se pare y crea en Dios. Y le van a decir cosas como, ¿y por qué tu Dios permite eso? O le van a decir cosas como, ¿y por qué tu Dios permitió eso a ti? Amén. They'll ask you, ¿y por qué Dios permitió que te pasara? No que tú lo amas, no que tú le sirves, no que aquí, no que allá. Es lo bello acerca de la palabra de Dios, hermanos, que nos instruye completamente. La Biblia dice, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó. Dios le pidió a Abraham que diera a su hijo, ¿se acuerda? En sacrificio, pero en el último momento el ángel bajó y le dijo, no lo mates. Pero cuando se trató del mismo hijo de Dios, Dios no paró su mano, hermano, en la cruz del Calvario. Dios no paró su mano. Él permitió que los ejecutores terminaran la obra sobre el Señor Jesucristo, por amor a usted y por amor a mí. Cuando alguien le pregunta, ¿y por qué Dios permite todo esto? Recuérdele lo que Dios permitió también por amor a usted y por amor a mí. Él permitió la muerte de su propio hijo. Lo vio morir por usted y por mí, hermano. Por usted y por mí. Nosotros debemos estar conscientes, hermanos, de que la constancia en nuestra vida
es algo muy importante para la vida de los demás. Para Dios es sumamente importante que nosotros, aún a pesar de las pruebas de la vida, nos mantengamos firmes delante de Dios, especialmente en un mundo, hermanos, con tantos principios, con tantos valores equivocados. Amén. Que no nos movamos de un lado para otro. Un día creemos en Dios y otro día no. La segunda cosa que aprendemos de Elías, mis queridos hermanos, es la compasión de Elías. Elías, por primera vez vemos algo acerca de su carácter. La mujer lo acusa y Elías pudo haberle contestado a la mujer. Probablemente para ese entonces quizá ya sabía algo acerca de la vida de la mujer. No, pues Dios te está castigando, no, pues sí, has hecho esto, has hecho aquello, has hecho acá. Pídele a Dios que te perdone. ¿Sí me explico? O le hubiera dicho, ¿y por qué me acusas a mí? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Puede haber sido que el niño se enfermó por la misma sequía que estaba atravesando la tierra. No sabemos. Pero en vez de Elías recriminar a la mujer, insultar a la mujer, recordarle a la mujer sus pecados, ¿qué es lo que Elías le dice a la mujer? Dame al niño. Y sabemos que es un niño porque lo carga, no era un varón, todavía era un niño su hijo. Le dice, dámelo acá. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La mujer, la viuda, era una mujer pagana que solamente se quejaba. Se quejó desde el principio y se quejaba ahora. Se quejó cuando conoció a Elías. Solo tengo un poco de harina, solo tengo un poco de aceite, estoy a punto de morir y me voy a dejar morir con mi hijo. Y uno encuentra personas así en la vida y quizá muchas veces nosotros hemos adoptado una actitud así en la vida, pesimista, caída, nos hemos dado por vencido con todo, hermanos, y debemos recordar que todavía estamos con vida, que Dios todavía nos tiene acá y debemos de seguir adelante. Y mire lo que dijo Elías cuando clamó a Dios en el versículo 20. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Me llama la atención que Elías no le dice nada a la viuda, solamente que le dé el niño, pero a Dios sí. A Dios sí le dice su pregunta Elías, Señor, what's going on here? Aquí estoy hospedado en la casa de esta mujer, es pagana, no cree en ti, es quejista, está por el suelo emocionalmente. Sí, ¿no? Amén. Es viuda, solo le quedaba su hijo. Me recuerda a la viuda de Naín. Y Señor, aquí estoy. O sea, también yo me imagino que Elías, Señor, me andan buscando. Estoy a pan y agua todos los días, porque solo pan y agua daba el aceite. Ya bajé 30 libras. Me la paso orando todos los días porque no puedo andar para arriba y para abajo. Estoy en tierra enemiga y ni aún en esta casa me das descanso, Señor. Que le enfermas al hijo, a la viuda, y esta mujer ahora me viene a echar la culpa a mí. Eso es lo que quiere decir ahí, Señor, hasta la viuda donde en la casa donde estoy has afligido. Dios no tiene problema aunque uno sea muy honesto con Él, muy sincero con Él, que no andemos aparentando falsa espiritualidad, that we're just honest and sincere. Y cuando nosotros nos sentimos frustrados, cansados, agobiados, con respeto, pero aún así podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Eso fue exactamente lo que hizo Elías con Dios. Y luego en el versículo 1 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego hagas volver el alma de este niño a él. Pongan mucha atención porque ahorita le voy a dar un gran secreto. ¿Por qué Elías se arrojó 3 veces sobre el niño? ¿Quieres saber por qué? No sé. Nadie sabe. Nobody knows. Usted puede leer todos los comentarios, pero ninguno de ellos están adivinando. They're just guessing. Nadie sabe por qué Elías se arrojó literalmente encima del cuerpo del niño para orar por él. Hay una foto de un pintor famoso que muestra esta escena. Just threw himself 3 veces, 1, 2,
3 veces. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo hacer algo parecido con alguien que se cae de una ventana y dice que se le arroja encima. Yo creo que Pablo estaba imitando a Elías. ¿Pero a quién estaba imitando a Elías? ¿Se lo dijo Dios que así lo hiciera? We don't know. We don't know. Jesucristo resucitaba gente por el poder de su palabra. Lo que sí sabemos, hermanos, lo que sí sabemos es que Dios escuchó a Elías. Dios escuchó a Elías. ¿Qué podemos aprender de esto, pastor? Quiere decir que si mi hijo está enfermo, me puedo arrojar encima de él y Dios lo sanará. Dios lo puede sanar, claro que sí. Dios lo puede sanar, no hay nada imposible para Dios. ¿Quiere decir que Dios lo va a sanar? No, tampoco. Dios quiso sanar al niño de esta viuda. Quiso revivir al niño de esta viuda. Uno puede creer en los milagros de Dios, pero uno no puede agendar los milagros de Dios. Sí sabe qué es la diferencia, ¿no? Usted no puede, Dios me va a hacer. No, you can't. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. Usted puede creer en la bondad de Dios y tener fe en Él y esperar cuál es su voluntad para la situación que usted está atravesando. Elías tenía fe en Dios y por eso, movido por esta fe, hermanos, él oró por el niño y el niño se levantó. Pero yo me acuerdo a alguien más que oró por un niño que estaba enfermo y Dios le dijo que no, y ese se llamó David. David oró por su hijo, pasó días orando por su hijo. Pero David había pecado. La mujer dice que también ella era una pecadora. ¿Por qué este era mejor que el otro? Si David era el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios. ¿Usted quiere comparar la vida de ministerio, de servicio de David a esta viuda? ¿Quién sabe quién era? Pagana, mundana, chismosa, capaz era prima de la chola de la Jezabel. Pero a Dios le importaba esa viuda, porque lo que hizo por él, lo que estaba haciendo Dios, no solamente estaba tocando el corazón de Elías, sino una sola vez. ¿Qué tenía esta viuda que Dios quiso dedicarle tanta atención solamente a ella? Demostrarle ese milagro de la comida y mostrarle el milagro de la resurrección, hermano. Yo creo que algo nos enseña eso, que Dios tiene vista para las cosas grandes, como también tiene vista para las cosas, entre comillas, pequeñas. Dios se fija en el pecado de toda la nación de Israel y dice, no va a llover, y eso es grande y todo el mundo lo sabe, y Elías es aquel gran profeta, pero también conoce a esa viuda que nadie conoce, que se está muriendo de hambre, y Dios también la quiere tocar. Dios se fija en las cosas grandes, pero también las cosas pequeñas de nuestra vida, entre comillas. ¿Me explico, hermanos? He cares about the big picture, but he cares about the little guy too. He cares about the little girl too. Muchas veces en la vida uno va a decir, ay Dios, perdóname Señor que te estoy molestando, o deja de estar molestando, tú tienes cosas mejores que hacer. Dios no tiene nada mejor que hacer que cuidar de sus hijos. Él lo dice, no lo digo yo. Él cuida de cada uno de nosotros en todo momento, hermanos. ¿Me está escuchando? En todo momento. Y miren lo que dice la Biblia: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué? Y revivió. Me encanta esto porque es una imagen de lo que sucederá a cada uno de nosotros, hermanos. Un día Dios resucitará a los salvos. Un día Dios nos levantará a cada uno de nosotros de las tumbas. Enviará nuestras almas para levantar nuestros cuerpos de las tumbas, hermanos. Eso es lo hermoso de la promesa del Evangelio, que un día estaremos delante de la presencia de Dios, que un día, hermanos, veremos a esos seres queridos que también junto a nosotros compartieron la fe en Cristo Jesús. Pero no debemos engañarnos acerca de la predicación del Evangelio. Usted sabe que los funerales son los lugares donde más se miente. Funerals are the places where people lie the most. Y yo sé que, y lo digo esto con mucha precaución, pero tengo que decirlo, hermanos. En los funerales todos se van al cielo, y eso es mentira, hermano. Una de las cosas más duras de ir a un funeral es saber que probablemente esa persona está en el infierno.
Y creer, hermano, creer y pararnos y decir que toda persona solo porque murió y la familia está en dolor, está en el cielo, es ofender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Porque si todos fueran al cielo, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario, hermanos? Why would he have to die? No. Yo no le estoy diciendo, no le digo a la gente, dígale que está en condenación. No, simplemente no diga nada. Predique la palabra para el que aún está vivo. Por eso, hermanos, es sumamente importante hablar la palabra de Dios a las personas. Le decía a los hermanos el día domingo, ahora la iglesia está plagada, hermano, está plagada nuestra iglesia en Cristo Jesús de sermones de hacernos sentir bien. Ya la iglesia es lo que nos gusta, la atmósfera, ¿sí o no? Y no la palabra de Dios, no la palabra de arrepentimiento. Hermano, yo necesito saber lo que está mal en mi vida para poderme arrepentir, y sin arrepentimiento no hay salvación. Hay temor de ofender a la gente. Un gran predicador llamado Jonathan Edwards decía, los predicadores tienen temor de ofender a la gente, y la gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. ¿Cómo puedo yo arrepentirme de mi pecado si nadie me dice lo que no está bien, lo que está mal en mi vida? Pablo dijo, yo conocí lo que era pecado cuando la Biblia me dijo esto y esto es pecado, hermanos. ¿Cómo van a saber nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros jóvenes que el aborto es pecado, hermano, cuando en las universidades, en las escuelas, desde niños les están enseñando que es un derecho de la mujer, y quien piense de otra manera le está quitando los derechos a una mujer? ¿Cómo van a saber nuestros jóvenes si nosotros no les hablamos, no les compartimos acerca de estas cosas? El mundo no juega, el mundo sí está indoctrinando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con una agenda pecaminosa, malvada, hermano, que destruye y atenta contra la misma familia, hermanos. Es algo bien interesante. Se vuelve hasta una contradicción. Muchos de los grupos, hermanos, de LGBTQ están en contra del pro-choice, de que los niños nazcan, están a favor del aborto, pero son ellos los que más se benefician de madres que dan a sus hijos en adopción. Porque obviamente una mujer y una mujer no pueden concebir un hijo. Un hombre y un hombre no pueden concebir un hijo, aun mucho que quieran. Va en contra de la naturaleza de Dios. Y usted lo puede escribir en leyes, en lo que usted quiera, pero uno no puede violar la ley de Dios. Usted muéstreme 2 mujeres que puedan engendrar un bebé, 2 hombres que puedan engendrar un bebé. Necesita al hombre y necesita a la mujer. Y ahí está escrita la voluntad de Dios. Porque aunque no conozca, you need that sperm and you need that egg. And a woman can produce it and a man can produce it. You need them both. Y son ellos los que se benefician más, o son en los grupos que se benefician más cuando hay mujeres que dan a sus hijos en adopción. Porque quieren tener la experiencia de ser padres o ser madres. No, hermanos, debemos de hablar la verdad. We have to speak the truth. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Ese es el ejemplo grande de Elías. De eso me voy a enfocar el próximo domingo, cuando Elías se paró en el monte Horeb, en el monte Carmelo, perdón, contra los 450 profetas de Baal. Y puso, veamos quién es Dios. Veamos que un hombre contra 450 profetas de Baal, el rey, la reina y todos los débiles servidores de Israel. Solo un hombre parado. Pero uno no quiere pararse solo, ¿sí o no? Uno se va con la corriente. ¿Y quién va a venir, pastor? ¿Y quién nos va a apoyar? Nadie. Vos parate solo, vos decís la verdad. Tú comienza un estudio bíblico en tu escuela, en tu high school, en la universidad. You do it. You're waiting for someone else to do. You're a follower. ¿Por qué no lo haces tú? En tu fábrica, en tu compañía de trabajo.
¿Por qué no reúnes a las personas y les dices, estudiemos la Biblia por 25 minutos, media hora, vénganse? ¿Ah? Hablemos de la palabra de Dios en un mundo tan plagado, tan malo. ¿Ah? No, es que después me van a criticar, me van a ver mal, porque sos chismoso, chismosa, porque sos lépero, porque te comportas de una manera en la iglesia y otra en tu trabajo y no quieres que la gente sepa que eres cristiano, porque transeas. Because you take shortcuts. ¿Cómo vamos a verdaderamente, hermanos, influenciar al mundo si el mundo nos tiene agarrados de las manos, nos tiene encadenados, porque comprometemos nuestra vida? Dios escuchó la oración de Elías. Yo me recuerdo, porque Dios es tan bueno. En 2 ocasiones más Jesús le hizo el milagro a aquella vida. Yo predicaba acerca de esto. A la viuda de Naín, dice que Jesús iba entrando a Naín. Jesús no tenía ninguna razón por qué entrar a Naín, y entró a Naín y resucitó a la viuda de Naín. Tiempo antes iba rumbo a un lugar y se le acercó un hombre y le dijo, mi hija está enferma. Ese hombre se llamó Jairo y le resucitó a su hija. Hay padres que han visto a sus hijos morir, pero Jesús ha prometido que todo el que cree en Él resucitará en el día de la resurrección. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. ¿Crees en mí? Sí, creo en ti. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo el Señor. ¿Usted cree en la resurrección? Do you believe it? Or do you believe that this is it? This life is it? Un día vamos a estar delante de Dios, hermanos. Un día todo estará al descubierto. Everything will be laid out barren and naked before God. Delante de Él no habrá secretos, no habrá nada. Todo estará descubierto delante de Él. Todo, toda su vida, mi vida, todo pensamiento, toda palabra, toda acción. Dios la expondrá delante de todos y nuestra vida se manifestará tal y como es, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos para ese día, hermano. Debemos saber que ese día se acerca y que está a la puerta. Por último, hermanos, quiero recordarles esto, que nunca se le debe olvidar el poder del testimonio de su propia vida. La Biblia dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. No le echó en cara, mira el poder de Dios, el milagro, ve, mira, ve. Ya deja de estar hablando tanto. Just Tom, aquí está tu hijo. That's it. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no se vanagloria de lo que Dios ha hecho. Porque no lo hizo Elías, lo hizo Dios. No dijo, mira mi ministerio. No. A Dios siempre la gloria y no al hombre. Hoy la iglesia está plagada de hombres que son showmen, que lo que les gusta es la atención del mundo y no le dan gloria a Dios. Lo mencionan porque es parte del vocabulario y es lo que les da validez a lo que hacen. Pero Elías, simples palabras, aquí está tu hijo, that's it. Recordemos, el testimonio de nuestra vida es importante, hermanos, porque finalmente sucedió lo que Dios quería que sucediera. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí está el resultado final. El corazón de esta viuda, movida por el dolor de lo que le había sucedido, pero ahora también por la misericordia de Dios que le había devuelto a su hijo. Pongámonos de